caluroso saludo a todas las personas, todos los estudiantes que han venido en esta noche a compartir este estudio. En esta noche vamos a estar estudiando el espíritu del anticristo. Amén. Y la escritura se encuentra en Primera de Juan 4:3. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que a Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra anticristo significa en contra de Cristo. Amén. Este hombre fuerte o este espíritu ataca la propia fundación del cristianismo. Ataca doctrinas como el nacimiento virginal de Jesús. Si Jesús no fue Dios en la carne, entonces todas las otras afirmaciones acerca de él, como la expiación, la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor serían falsas. La palabra anticristo significa completamente en contra y opuesta a Cristo. Las personas que dicen que Jesús no procede de Dios son controladas fuertemente por este espíritu. Satanás se opone a Cristo y desea engañar a la gente con una visión falsa sobre quién es Jesús. El espíritu del anticristo está en el mundo y se ha manifestado desde los tiempos de la primera iglesia. Satanás opera fuertemente para propagar mentiras sobre la personalidad, característica y vida del Señor y mantiene así la gente en la completa oscuridad, porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan 1:7. Gloria a Jesús. El espíritu del anticristo actúa por medio de aquellos que enseñan que Jesús fue un hombre bueno y nada más. Este espíritu fuertemente ataca la deidad de Cristo. Si usted quiere saber si una persona le está enseñando la palabra de Dios bíblicamente o está inspirado por este espíritu, lo único que tiene que hacer es chequear la doctrina en cuanto a la personalidad de Cristo. Porque lo primero que este espíritu le dice a usted es que Cristo no es Dios. Amén. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que Jesús fue uno de los muchos profetas. Aún los mensajes que supuestamente vienen de los ovnis anulan la divinidad de Cristo. El humanismo secular ha sido llamado como la religión más peligrosa de estos días. Esta idea tipifica la lucha antigua entre la voluntad del hombre y la de Dios. Simplemente dicho, el humanismo es una religión centrada en el hombre que erróneamente piensa que puede solucionar los problemas del hombre sin depender de Dios. La escritura dice el necio en su corazón que no hay Dios. Gloria a Jesús. El doctor Bill Bright, quien es director nacional de la Cruzada Estudiantil para Cristo, dice, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué nuestra sociedad se está volviendo más y más secular y por qué la oración y la lectura bíblica ya no son bien recibidas en las escuelas públicas ni aún en muchas iglesias? ¿Se ha preguntado usted por qué los americanos son mucho más tolerantes en estos días acerca del libertinaje sexual, la homosexualidad, el incesto y el aborto?
La religión del humanismo es mayormente responsable. A los estudiantes en muchas escuelas seculares se les hace creer que ellos no tienen que dar cuenta de sus actos ni a Dios, ni a sus padres, ni a los pastores, ni a los maestros, ni a las autoridades. Le dicen que los valores de cada persona son igualmente buenos como cualquier otra persona y que lo que cada uno escoja es lo mejor, porque eso es lo que quiere. Vive Dios. Gloria a Jesús. Una de las cosas que más ataca el espíritu del anticristo es el estudio de la teología. La teología es el estudio de Dios. En los tiempos de antes, la Iglesia Católica le asustaba a las personas diciéndole que si estudiaban la palabra de Dios iban a enloquecer. Por lo tanto, se creó un miedo a estudiar la palabra. La teología es el estudio sobre la personalidad y características principales de Dios. Cuando usted estudia teología, esto le ayuda a entender la personalidad de Dios, a conocer a Dios más a fondo y por lo tanto también le ayuda a interpretar la Biblia correctamente. Desafortunadamente, estas ideas católicas de tiempos antiguos han ido de generación en generación, muchas veces asustando a los hermanos para que no estudien la palabra. Esto ha traído caos en el mundo cristiano. Esto ha traído extrema ignorancia en el mundo cristiano. Tenemos una sociedad hoy día que conoce muy poco de la Biblia, a pesar de que se la llevan a la iglesia todos los domingos y durante la semana aún oyen mensajes esparcidos con versículos por toda la Biblia. Pero en realidad muy pocos saben discernir la palabra de verdad, como Pablo le recomendó a Timoteo. Gloria a Jesús. Las personas que dicen que Jesús no procede de Dios son controladas por el espíritu del anticristo y él se opone a Cristo y desea engañar a las personas. El espíritu del anticristo se encuentra en muchos líderes cristianos hoy día que le dicen a las congregaciones que no tienen que creer todas las doctrinas básicas del cristianismo. Poco a poco han logrado que el pueblo acepte la doctrina mezclada con doctrina falsa. Y muchas veces hacen que el pueblo ni entienda ni sepa qué es lo que deben creer. Gloria a Dios. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vive Dios. Pero ¿cómo probamos esos espíritus? ¿Cómo podemos discernir qué maestros están impartiendo la verdad? ¿Cómo reconocemos el espíritu del anticristo? Estos espíritus de los que habla Juan no eran simplemente seres sin cuerpo y sobrenaturales. Juan enseñó que un profeta o un maestro era el verdadero portavoz de este espíritu. Las doctrinas espirituales se promulgan por medio de portavoces humanos. Los maestros de la verdad están llenos del Espíritu Santo y por lo tanto son agentes que hablan en el nombre de Dios. Los maestros de la falsedad están difundiendo doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Por lo tanto, la primera prueba se relaciona con la teología o la doctrina. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Podemos preguntarle, ¿el contenido de la enseñanza de la persona reconoce a Cristo completamente como Dios y completamente como humano? Si la respuesta es sí, entonces sabemos que el Espíritu de Dios inspira a esa persona. Si no es así, se debe de rechazar todas sus enseñanzas. Esta prueba en particular
es especialmente aceptada en los días de Juan, pues la herejía del gnotismo era cada vez más predominante y enseñaba que Jesús solamente tenía un cuerpo humano, pero que en realidad no era una persona de carne y hueso. Gloria a Dios. Vive Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. Aunque no les guste admitirlos, los manifiestos humanísticos 1 y 2 son para los humanistas, lo que la Biblia es para nosotros. Examine la siguiente cita. Nosotros creemos que la dogmática tradicional o religiones autoritarias que ponen la revelación a Dios, ritual o credo sobre las necesidades de la experiencia humana son dañinas para la especie humana. No encontramos suficiente evidencia para creer en la existencia de lo sobrenatural, dicen los impíos. Ninguna deidad nos salvará, dicen los no creyentes. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Es la póliza de los necios. La promesa acerca de la salvación eterna o del temor de una condenación eterna son engañosas y nocivas, dicen los que no creen en el Señor ni en su redención. No hay evidencia para creer que hay vida después de la muerte, dicen muchos. Este espíritu del anticristo está moldeando activamente la opinión del mundo para que acepte la imitación de Cristo que el diablo le presentará. Juan dice que reconocemos a la gente de este hombre fuerte por lo que usa, por sus palabras clave y por sus frases. Su forma de hablar los alejará de aquellos que conocen la verdad. Ellos son del mundo, por lo tanto, hablan del mundo y el mundo los oye poniéndoles atención. El mundo acepta gustosamente el más reciente programa del diablo como si fuera la cosa más grandiosa que haya declarado. Ellos nunca dudan de lo malo, solo de lo bueno. Cuando era tiempo de la fase del programa, haga lo que quiera, es lo que ellos gritan. Pero la gente de Dios sabe que este no es el lenguaje de la palabra de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra manera en que el espíritu del anticristo engaña a las multitudes es haciéndoles creer que el hombre no vino de Dios, no fue creado por Dios, sino que vino del mono. Recuerdo que cuando yo tenía unos 19 años, en la primera universidad que fui, que no era cristiana, nos dieron una clase sobre antropología, que es el estudio del hombre. Recuerdo que en una de las clases el profesor sabía que yo era cristiana y yo era una persona bien tímida a esa edad, casi no hablaba. Y él entró a la clase ese día cogido de la mano de un esqueleto de un gorila. Y me acuerdo que él se paseaba riéndose por todo el salón, todos los estudiantes se reían con él. Y él decía, vengo con uno de mis antecesores. Entonces todo el mundo hizo un comentario, pero yo no le contesté. En eso, él me llamó y me dice, bueno, Yasmín, hoy no vas a decir nada. Y todo el salón se quedó bien calladito, porque ellos nunca me habían oído a mí hablar. Y yo me le quedé mirando muy tranquila y le digo, te voy a decir una cosa. Si yo no conociera la palabra de Dios y supiera que Dios fue nuestro creador, yo creo que quizás me convencerías, porque verdaderamente ese mono se parece a ti. Toda la casa se rompió a reírse. Después de ese día, de más está decir que el maestro no volvió a hacerme ninguna otra pregunta.
Y lo curioso del asunto es que él sabía muy bien lo que yo pensaba al respecto. Y a ninguno de los otros estudiantes él le hacía preguntas, pero él quería tratar de convencerme de que el hombre vino del mono. Sin embargo, a pesar de que yo no había estudiado la palabra de Dios en ese tiempo, estaba muy jovencita, yo sí había recibido a Cristo en mi corazón a una edad muy temprana, ya a los 16, 17 años, y había recibido la promesa del Espíritu Santo. Yo conocí a Dios. Y siempre digo que es bien importante que nosotros procuremos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Expliquémosle lo que es la llenura del Espíritu Santo. Expliquémosle a nuestros hijos que deben siempre buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es esa llenura la que siempre me mantuvo creyendo en el Señor y alejándome de todas estas doctrinas y creencias raras. Amén. Vive Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. ¿Quién hace esto? Es engañador. Yo conozco creyentes que le dicen a la gente, yo no quiero su folleto porque no creo en su doctrina. Tengo otras creencias, pero de todos modos que Dios le bendiga. Por el contrario, debemos decirle con toda franqueza que lo que ellos están propagando no es la palabra de Dios. Y esto mayormente se refiere a los testigos de Jehová. Los que verdaderamente están buscando la verdad, es posible que queden para escuchar si son dirigidos y tocados por el Espíritu de Dios. Vive Dios. Debemos recordar siempre que el que está en nosotros, el que es más poderoso. Se nos ha dado un poder tremendo para hacer que este mundo se vuelva en contra de los propósitos malignos de Satanás. Así que no tenemos que intimidarnos. Para eso estamos aquí, para combatir el poder del diablo con el poder más grande, que es el de Dios. La palabra de Dios dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Primera de Juan 4:4. Cuando exaltamos a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, él dice que a todos atraeré a mí mismo. San Juan 14:6 y 12:32. Amén. Gloria a Jesús. A pesar de la dominante influencia del espíritu del anticristo, no debemos de temer. Como nos recuerda Juan, el espíritu de la verdad habita en todos los creyentes y nos brinda protección contra el espíritu del anticristo. Existen algunas prácticas para distinguir el falso espíritu del anticristo del verdadero espíritu de Dios. Los falsos profetas son del mundo, por eso hablan lo que es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Los que están influenciados por este espíritu del anticristo son completamente mundanos. Tienen valores del mundo. Por lo tanto, muchas veces creen que no es pecado la homosexualidad, el aborto y cualquier otra práctica que la palabra de Dios prohíbe, incluyendo la fornicación y el adulterio. Es triste decirlo, pero en muchas iglesias se ha ahora aceptado entre la juventud que vivan en fornicación y adulterio. Muchos piensan que el no tener intimidad hasta cuando uno se casa es una idea antigua. Y por lo tanto es aceptable que la juventud vivan juntas. Esto también es parte de la influencia que tiene este espíritu sobre la juventud. El evangelio que los apóstoles predicaron nunca fue popular en el mundo. Por eso ese mismo evangelio es el que tiene el poder de salvar
a través del Espíritu de verdad de Dios. Romanos 1:16. La tarea del creyente es probar cuidadosamente los espíritus. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillitos como palomas. Mateo 10:16. Ahora pregunto yo, ¿ha tratado usted alguna vez de agarrar una paloma? No se le va a hacer fácil. No debemos aceptar automáticamente el mensaje de cualquier predicador o maestro simplemente por su reputación o títulos que reclama tener. Tenemos que escuchar con cautela su cristología, que es el estudio de Cristo. Lo que dice sobre Jesús es de suma importancia y le va a revelar a usted si el maestro está siendo dirigido por Dios o no. Gloria a Jesús. Entre muchas de las religiones del mundo continuamente se niega la deidad de Cristo y la importancia que tiene Cristo. Ellos atacan la personalidad de Cristo fuertemente, porque si usted comienza a dudar sobre la deidad de Cristo y sus características, es muy fácil entonces que usted acepte otras doctrinas que son completamente demoníacas y que lo alejan a usted de Dios y lo llevan a la perdición. Gloria a Jesús. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos con personas que tienen este tipo de creencia. Si una persona le dice a usted que Cristo no es Dios, cierre sus oídos y sea llamado anatema. No entretenga conversaciones con él, especialmente si usted no es muy diestro en la palabra de Dios, porque esta persona va a torcer la palabra de Dios y va a traer dudas a su vida, contristando el Espíritu Santo con el cual usted fue sellado. No lo invite a su casa, no cene con él y no diga que usted respeta su creencia, porque de ninguna manera queremos identificarnos con alguien que tenga tal creencia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Vive Dios. Muchos de los que tienen el espíritu del anticristo también atacan la inspiración de la escritura. Primero atacan la deidad de Cristo y luego la inspiración de la escritura. Con la inspiración de la escritura dicen que la palabra no fue inspirada por completo. Ellos alegan que la palabra de Dios fue escrita por hombre y por lo tanto hay muchas cosas en la Biblia que son ideas de hombre. Gloria a Dios. Una persona que le diga a usted cosas semejantes debe también ser anatema, debe ser rechazada por usted y no debe entretenerlo, especialmente si usted no es muy diestro otra vez en la palabra de Dios, porque esto va a traer confusión a su vida y caos a su vida espiritual. Este espíritu está predominante ahora en el gobierno, ya que es ahí donde este espíritu tiene el poder de meterse en las escuelas. Sus niños a diario oyen la póliza y las enseñanzas de este espíritu. Esto causa muchas veces que nuestros hijos se descarreen de los caminos del Señor. Si no estamos alerta y estamos continuamente contrarrestando las enseñanzas e ideologías que este espíritu trae. El mayor golo, la mayor meta de este espíritu es llevarlo a usted a que usted pierda su salvación y usted acepte eventualmente una religión mundial
que va a ser dirigida durante la tribulación por un personaje que la Biblia llama anticristo. Al principio el anticristo le va a parecer bueno a todo el mundo. En realidad va a traer 3 años y medio de paz. El mundo ya no va a tener que preocuparse por las guerras ni rumores de guerra. Amén. Y es por esto que muchos van a creer en ese tiempo en él. Lo van a ver como un Cristo. Y es por esto que muchos en ese tiempo se van a perder. Solamente el pueblo judío va a llegar al punto de rechazarlo una vez que él diga que él es Dios, ya que la idolatría del pueblo le fue quitada en el Antiguo Testamento por Dios al pueblo judío. Vive Dios. Es importante ser prudentes en este tiempo. Es importante proteger a nuestros niños de la influencia de este espíritu. Este espíritu se mete en las iglesias y trae caos, especialmente con las ovejitas nuevas o aquellas que sencillamente llevan 15 y 20 años en el evangelio, pero no se ocupan de leer la palabra de Dios ni de estudiarla. Ellos son por lo general los primeros en caer. Este tipo de espíritu predica libertad y predica que no hay que sujetarse a la autoridad de nadie, de ningún hombre. Todos tenemos derecho a nuestra opinión y podemos hacer lo que se nos antoje o lo que nos parezca bien. Esa es la doctrina del espíritu del anticristo. Y debemos rechazarla fuerte y vehemente en una manera sin lugar a dudas, dándole a entender al pueblo que no participamos de tal pensamiento. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? El espíritu del anticristo está moldeando la opinión del mundo, recuérdelo. Él quiere que aceptemos el orden nuevo mundial que va a traer el anticristo cuando llegue. Por lo tanto, es un espíritu bastante activo. Para que una persona pueda ser libertada de este espíritu y de la falsa doctrina que conlleva, tiene que aceptar que está predicando falsa doctrina, tiene que aceptar la doctrina verdadera y tiene que renunciar a este espíritu. Gloria a Dios. Y como dije antes, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Bueno, ahora voy a hacer la oración en contra del espíritu del anticristo. Dice, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que me guía a través de los últimos días perversos de estas generaciones. Oh Señor, pongo mi confianza completamente en ti. Tu palabra declara enfáticamente que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias por esa promesa. Perdónanos por haber dudado de tu habilidad para cuidarnos. Satanás, en el nombre de Jesucristo, reprendo tu espíritu del anticristo. No seré dominado por tu hombre fuerte y maligno, porque mayor es el que está en él, el que está en mí, que el que está en el mundo. Yo soy vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato el espíritu del anticristo de acuerdo a Mateo 18:18, que me promete que todo lo que ato en la tierra será atado en el cielo.
No puedo actuar en mi vida porque Él no puede actuar en mi vida porque más grande es el que vive en mí. Gracias, Señor Jesús, por mostrarme el camino correcto, la verdad y la vida. Puedo descansar en ti porque has proveído para suplir todas mis necesidades, mientras que yo esté de acuerdo contigo y con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Yo desato tu Espíritu Santo en mi vida de acuerdo a San Mateo 18:18, que dice: todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, bendito Señor, por caminar conmigo hasta el tiempo final. Gloria a Jesús. Mi alma te adora.